Vamos a decir primero que La Rojería son una serie de 150 pequeñas semblanzas o pequeñas biografías sobre personajes del comunismo mexicano. Cuando yo leí, dice comunistas mexicanos, sin embargo, no son completamente mexicanos, son participantes del comunismo en México, ¿no? Algo así. Por eso quiero saber cómo los escogiste. Sé más o menos las fechas de cómo los seleccionaste, pero si podemos empezar con eso. Hace un año, compañeros, se celebraron los 100 años de uno de los eventos clave de la historia del siglo XX. Los trabajadores en Rusia tomaron el poder. ¿Qué significa esto? En una democracia como la nuestra, votamos cada 6 años y regresamos pues a la nada, a la desorganización. No gobernamos, elegimos a quien nos gobierna. Hace 100 años, sin embargo, los trabajadores organizados en Rusia cambiaron este modelo y organizaron un sistema en el que los trabajadores se mantenían organizados en sus fábricas, los trabajadores y las trabajadoras, con igualdad de derechos, organizados permanentemente en asambleas conocidas como soviets en sus fábricas. Reemplazaron el sistema de gobierno convencional. Este suceso influenció e inspiró e ilustró la lucha de los trabajadores en todos los países. Y México no fue la excepción, ¿no? Entonces, las 150 biografías que reuní aquí son la generación que se vio influenciada por ese suceso. Y me parece que recordar las biografías de esta generación y de estos luchadores es mucho más que un ejercicio literario o académico. Tiene una importancia política clave, ¿no?, para nuestra práctica cotidiana actualmente. Pone en perspectiva histórica las cosas que actualmente estamos, por las que estamos luchando, ¿no? Además, son gente que consiguió cosas que todavía nosotros disfrutamos, digamos. No sabemos si tendríamos seguro social, no sabemos si tendríamos una universidad pública, no sabemos si tendríamos voto a las mujeres, si no hubiera habido generaciones enteras de luchadores que literalmente dieron la vida por eso. ¿Qué significa dar la vida? No necesariamente morir, no necesariamente dar la muerte, pero sí algo más que simplemente acompañar con una palmadita en la espalda o apoyar en la mente, ¿no? Son biografías de militantes, y esta es una palabra que significa algo bien concreto. Miembros, no solo simpatizantes o no solo gente que estaba de acuerdo, ¿no?, con las ideas de justicia, sino gente que era miembro de organizaciones políticas influenciadas por la Revolución Rusa, que daba su tiempo, poco tiempo en muchos casos, porque antes de que hubiera jornadas de 8 horas, y la verdad no las había y todavía no las hay, porque para vivir tenemos que trabajar horas extras. Ese tiempo es muy valioso. Gente que daba su propio dinero, poco dinero que tenía, en cotizaciones mensuales a las organizaciones, toda la vida. Eso que decía Bertolt Brecht en el poema que famosamente cita Silvio Rodríguez, hay quien lucha un día y está bien, hay quien lucha muchos días y está muy bien, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Este es el tipo de gente que incluyo en este libro, respondiendo a la pregunta de Ezra, ¿no? Es esa generación, la que estuvo influida por la Revolución Rusa, es decir, los que militaron en México en las organizaciones políticas como el Partido Comunista, como los grupos trotskistas, como el Partido Popular, fundado por Lombardo Toledano, que querían de alguna manera o reivindicaban la experiencia de la Revolución Rusa. Esto no se reduce ni mucho menos, como decía Ezra, a mexicanos. El subtítulo es engañoso en ese sentido. No son comunistas mexicanos. De hecho, Carlos Marx decía que los trabajadores no tenemos patria. Es una muy fuerte declaración. Que sin embargo, quien se dice marxista, pues pocos la toman en serio, pero es literalmente cierta. Los trabajadores no tenemos patria y los comunistas lo sabían bien, entonces no eran comunistas mexicanos, eran comunistas en México. Muchos de ellos importantísimos en el movimiento comunista de sus países.
Por ejemplo, poco sabemos aquí en México de Otto Rühl. Otto Rühl, por ejemplo, era un socialdemócrata, como se llamaba el movimiento marxista allá a principios del siglo, que junto con Carlos Liebknecht fue el único parlamentario que votó contra los créditos de guerra en Alemania, ¿no? Un suceso decisivo en la historia del mundo. Y ese hombre murió aquí en Villalongín, exiliado por el nazismo. Bueno, el mayor de todos, León Trotsky, el dirigente de la Revolución de Octubre, el fundador del Ejército Rojo, el dirigente de la tendencia que luchó por rescatar los principios del comunismo frente a la degeneración stalinista y que es pues la referencia de movimientos comunistas en todo el mundo, grandísimos en algunos países, murió también aquí en Coyoacán, ¿no? Julio Antonio Mella, el fundador del comunismo cubano, un joven de 20 y pocos años que sin embargo llegó a ser secretario general del Partido Comunista Mexicano durante la ausencia de Rafael Carrillo Azpeitia, y que fue asesinado aquí en la calle Abraham González, que es un héroe nacional en Cuba y que aquí lo tenemos relativamente olvidado. Entonces, para rescatar a todos ellos, no incluyo muchísima gente muy valiosa que dejó su impronta en el trabajo cultural y que era simpatizante del comunismo. Por ejemplo, no incluyo a Silvestre Revueltas, quizá el mayor músico mexicano. No incluyo a Frida Kahlo, quizá, bueno, sin duda, la pintora más exitosa, más influyente en la historia de México, porque ellos no llegaron a ser militantes. Diego Rivera sí, Orozco tampoco, ¿no? Diego Rivera y Siqueiros sí, por eso ellos sí los incluyo. Tina Modotti, la gran fotógrafa italiana, también fue una militante, ¿no? En el sentido que describí antes. Sí, algo que me parece importante de lo que acabas de decir y que sería interesante recordar en estos momentos es la militancia, no solamente como la pertenencia a una organización, sino también como algo ideológico, ¿no? Que creo que es algo perdido un tanto en estos momentos electorales y partidarios. Bueno, depende. Obviamente la militancia está determinada por qué organización es en la que uno milita, ¿no? Uno puede militar en los Boy Scouts y no es lo mismo, ¿no? Una organización leninista es aquella que exige de sus miembros todo y casi no les da nada, no les promete nada. Los bolcheviques rusos, por ejemplo, después de tomar el poder, se siguieron muriendo en la guerra civil y muchos murieron de enfermedades como cólera y tifoidea, de hambre, porque vivían igual que los demás. Entonces, ni siquiera cuando toman el poder, entonces, ¿para qué rayos meterse a eso si no van a sacar nada? ¿Para qué? Para cambiar el mundo de acuerdo a un programa con ideas que van mucho más allá de la coyuntura inmediata, ¿no? Esos principios son los que llevó a esta gente. Si ustedes revisan estas biografías, a pesar de sus errores y sus contradicciones, muchísimos de estos militantes fueron presos, muchísimos fueron exiliados, muchísimos llegaron aquí a México exiliados y muchísimos fueron directamente muertos. Y lo hicieron con plena conciencia, no eran inocentes en el sentido de así, ¿no? Por ejemplo, León Trotsky, por ejemplo, Julio Antonio Mella, que eran extranjeros, pero también, por ejemplo, Primo Tapia, el comunista purépecha, fantástico, que aprendió la perspectiva de la clase obrera militando en Estados Unidos, en la IWW, regresó a México y organizó a los campesinos de Michoacán y a las mujeres de Michoacán específicamente, y fue asesinado por el gobierno de Calles. También es una historia de contradicciones, porque por Calles había votado el Partido Comunista Mexicano, siguiendo una orden de la Internacional Comunista que para entonces ya empezaba a perder la brújula del criterio de clase, ¿no? El criterio de clase, que significa construir un partido que, ¡ay, qué bonito silencio!, que defienda los intereses específicos de los trabajadores contra los intereses de las demás clases sociales, ¿no? Esa brújula la fue perdiendo poco a poco la Internacional Comunista hasta llegar a convertirse en una agencia casi diplomática de la burocracia soviética, pero originalmente fue fundada con un criterio totalmente claro y puro de clase, ¿no? Entonces, Primo Tapia fue una víctima de esta doble
naturaleza, de esta naturaleza contradictoria. Él luchó contra el gobierno de Calles y también votó por el gobierno de Calles en 1924 y después fue asesinado por ese mismo gobierno. También está Emilio Abreu Gómez, con quien abre ese libro, que ese se quedó del bando de Calles. No, bueno, Abreu siguió militando en el Partido Comunista, es un escritor. Ustedes tal vez hayan conocido la novela Canek sobre la rebelión de los mayas en Yucatán. Emilio Abreu fue un escritor indigenista, fundador de la literatura indigenista, que empezó a militar en los años 30 y siguió militando en el Partido Comunista hasta ya siendo viejo y famoso escritor, miembro de la Academia Mexicana o algo así. En 1968, cuando el gobierno de Díaz Ordaz mandó allanar las oficinas del Partido Comunista y arrestar a los redactores de su periódico, Emilio Abreu fue uno de los que entraron al quite y siguieron sacando el periódico, a pesar de ser un escritor ya para entonces consagrado y famoso, ¿no? También es en cierto modo una propuesta de lectura de su obra, o sea, una recomendación de su obra, lean Canek, y también ponerlo en su contexto, ¿no? Era un escritor, por ejemplo, aún participando en el Partido Comunista, que era una organización estalinista en los años 30, tuvo el mérito de colaborar con los exiliados poumistas del POUM, un partido disidente español, que vinieron a México y fundaron la editorial Costa Amic. Con ellos colaboró Abreu, cosa que es bastante interesante. Bueno, todas estas presentaciones, charlas, conferencias que se están haciendo aquí están siendo grabadas y se suben al canal de YouTube de La Brigada, y es por eso que ahora nos hemos tenido que subir y para verlos mejor también a todos ustedes. Algo que estaba revisando es que, como bien decías, hay un montón de personajes que participaron en el Partido Comunista Mexicano, en el comunismo mexicano, y que son muy, muy populares. Sin embargo, hay otros que yo, por ejemplo, aunque ya sabía de su existencia, no sabía que habían pasado por aquí. Un ejemplo es Carleton Beals, de quien publicamos aquel libro Banana Gold, y que yo no sabía que había existido en México o que había tenido una participación dentro del movimiento comunista mexicano. Sí, este era un periodista estadounidense, como muchos estadounidenses se opusieron a la Primera Guerra Mundial, jóvenes estadounidenses que no veían por qué ir a luchar la estúpida guerra imperialista que fue la Primera Guerra Mundial, entonces huían. Algunos huyeron a Canadá y muchos huyeron a México. Carleton Beals era uno de ellos, un periodista. Le tocó en suerte el momento de fundación del Partido Comunista Mexicano y fue uno de los poquísimos, de los 12 o más o menos, de la docena de personas que fundaron el Partido Comunista Mexicano. Uno era Carleton Beals. Después regresó, dejó la militancia, pero siguió simpatizando con la izquierda, simpatizaba con el Partido Comunista y fue invitado a formar parte de algo llamado la Comisión Dewey. Dewey era un filósofo estadounidense y el inventor del sistema bibliotecario moderno, que se propuso poner orden y ver si era cierto eso que se decía en el gobierno soviético sobre muchos bolcheviques y León Trotsky en particular, que estaban coludidos con el enemigo, que estaban coludidos con los nazis y que eran terroristas y que querían matar al gobierno soviético. Y John Dewey y otros intelectuales dijeron, vamos a ver si esto es cierto. Uno de ellos era Carleton Beals. Carleton Beals fue el único, por cierto, que no se quedó hasta el final en la comisión porque era simpatizante del Partido Comunista Estalinista, y al ver que Trotsky iba a ser exonerado, Carleton Beals fue el único que renunció a la comisión, ¿no? Pero sí, él escribió, por ejemplo, un libro. Él fue el primer periodista estadounidense que entrevistó a Sandino, el dirigente de la resistencia nicaragüense contra los estadounidenses en los años 20, ¿no? Cuyo nombre sandinista retomaron las guerrillas de los años 70 que derrocaron a Somoza en 1979. Algo que también se puede ver a través del libro es que, y quiero comprobarlo,
tus querencias, ¿no? Porque hay biografías que son muy cortas, que te dedicas a dar como los datos importantes, a explicar quiénes fueron, pero hay unas que son un poquito más grandes, ¿no? Llegando a las 5 páginas, ¿no? Quiero saber quiénes son esos personajes que más te agradan o que investigaste con más gusto. No está tan determinado por mi agrado o desagrado. Eso. Es una historia. No es un libro de historia, hay que aclarar esto. Es un libro de divulgación, modestamente. Es decir, la historia la hacen, o la historiografía la hacen profesionales que van a los archivos, que buscan fuentes primarias. Yo modestamente me dediqué a compilar y a poner a disposición del lector aquellos materiales que están disponibles. Y aquellos materiales que están disponibles son muy desiguales. De los intelectuales se sabe mucho, de los hombres se sabe mucho, de los obreros, de los campesinos, de las mujeres se sabe mucho menos. Entonces eso inevitablemente se refleja en mi trabajo, no porque yo lo haya elegido, sino porque así está. Sí hay algunos que me parecen más importantes en la historia de México, no necesariamente por mi querencia, a veces por mi desquerencia. Me pareció muy importante explicar con detalle cómo Siqueiros, que había sido un líder de los mineros en los años 20, llegó al grado de intentar matar a Trotsky, o cómo Lombardo Toledano, que nunca fue trabajador, que nunca militó en el Partido Comunista, llegó a ser la referencia del marxismo en México y el líder de la CTM, que era la principal central obrera de México, y cómo la entregó primero voluntariamente a su protegido, un jovencito llamado Fidel Velázquez, que a su vez, y después en los años finales de los 40, él mismo fue expulsado y se perdió la democracia sindical de la CTM, que es quizá la derrota mayor en la historia del movimiento obrero mexicano. ¿Y quién es responsable? ¿Cómo pasó esto? Si no aprendemos de esas lecciones, pues no podremos corregir esos fallas, ¿no? Conociéndote, creo que el objetivo no es simplemente hacer un libro de consulta ni un libro de divulgación. Hay un compromiso, por así decirlo, a la hora de recopilar estas 150 biografías, estas 150 personajes. Para ser honesto, lo hice para mi uso personal originalmente. O sea, era mi fichero, mi prontuario, como si fuera policíaco, antipolicíaco, digamos así. Era mi fichero, ¿no? Me interesa la historia y me interesa seguirla desde el punto de vista biográfico. Ya ven que algunos libros tienen al final un sumario que te dice quién es quién. Pues eso, así empezó, ¿no? Yo que quería hacer simplemente para mi uso personal, y en algún momento un editor de debate de Random House dijo, oye, eso sería muy interesante para los lectores, ¿por qué no lo publicamos? Claro que espero que tenga que hacer un servicio a la conciencia de los trabajadores y de la izquierda. Espero ayudar a ponerla en perspectiva histórica, pero honestamente son básicamente datos. Mi análisis hubiera sido muy largo y muy distinto, ¿no? de estos sucesos. Está por hacerse, hay que hacer círculos de estudio, hay que estudiar, hay que discutir estas cuestiones, pero este es un paso, ¿no? Poner la información, hacer la información accesible para que hablemos el mismo idioma y estemos en la misma página, ¿no? Cuando decimos, ¡ay, no, tú pareces el Lombardo Toledano de la Pensil!, que se quede claro qué significa, ¿no? Que cuando decimos, tú estás como Hernán Laborde, sepamos qué quiere decir. Que dejemos de idealizar también algunas cosas, ¿no? La admiración por la abnegación de los militantes no está reñida con la crítica ni viceversa. Entonces, por ejemplo, José Revueltas, un escritor como tal muy admirable, tuvo muchas posiciones en su vida y no se puede reivindicar en bloque, porque en los años 50 pensaba de un modo y en los años 60 pensaba de un modo totalmente opuesto. Entonces, quien cree que Revueltas era la coherencia de toda la vida o algo así, pues no conoce su biografía, porque Revueltas en los años 40 formaba parte del partido de Lombardo Toledano, y tenía ideas muy distintas a las que tendría después, ¿no? Él mismo lo reconocía con honestidad. Entonces, pues sí, espero al mismo tiempo inspirar y dar el ejemplo de un nivel de participación, pero también introducir un elemento de crítica. ¿Quiénes te gustan más? Bueno, Trotsky está muy por encima de todos los demás. Se ve en las páginas que le dedicaste también. Bueno, porque su biografía es muy larga, ¿no? O sea, hizo muchas cosas.
no que esté al mismo nivel, pero carajo, estuvo aquí Alejandra Kollontai. O sea, del Comité Central Bolchevique que tomó el poder en 1917, dos personas estuvieron aquí, Alejandra Kollontai y Trotsky, ¿no? Eso es mucho decir. Digo, uno puede tener sus diferencias, pero caramba, esa gente tomó el poder. Tendríamos mucho que aprender. Ya dije, Otto Rull fue el único otro diputado que votó con Liebknecht contra los créditos de guerra. Carajo, qué padre, ¿no? Julio Antonio Mella, un mártir del comunismo cubano, siempre crítico, a pesar de ser un activista, no un teórico, sino un activista público, nunca se dejó, digamos, conducir a ciegas por los burócratas de la Internacional Comunista, sino que era un tipazo, ¿no? Y al mismo tiempo también hay gente que me repugna, para decirlo pronto, ¿no? Ustedes verán quiénes son, ustedes sacarán sus propias, y ni siquiera, a lo mejor ni siquiera lo notan, porque no, simplemente dije los datos, ¿no? Si ustedes lo adivinan, pues allá. Pero hubo comunistas, por ejemplo, que se pasaron, habiendo aprendido a ser líderes obreros en el comunismo, se pasaron a los sindicatos charros, fundaron organizaciones como la COR, como Ángel Olivo, esos mismos que en los años 30 habían sido los principales estalinistas, los que expulsaban gente diciendo tú no eres suficientemente puro, esos inmediatamente después pasaron a convertirse en charros sindicales. Pues obviamente no les tengo mayor simpatía. Sin embargo, sí quiero decir que algo aprendí de estas investigaciones, y es a superar el estrecho, ¿cómo decirlo?, el moralismo, o sea, explicar todo simplemente por la calidad moral de las cosas, ¿no? Los errores, decía Plejánov, tienen su lógica. Este burócrata, Ángel Olivo, por ejemplo, estaba siguiendo cabalmente la línea del Partido Comunista, que decía que había que apoyar al gobierno progresista del PRI, porque así se iba a desarrollar la industria y así se iba a desarrollar el proletariado, y él simplemente lo llevó a su conclusión lógica. Claro, al mismo tiempo yo creo que era un traidor, pero la traición se explica por algo más que no es su calidad moral. Vittorio Vidali, el famoso comandante Carlos de la Guerra Civil Española. Por un lado lo tenemos dirigiendo al quinto regimiento de la República Española contra Franco, siendo un héroe en ese sentido. Antes había sido un héroe antifascista, había combatido a los fascistas a puño limpio en las calles en Italia, había enfrentado la deportación de Estados Unidos, que hubiera significado la muerte, porque si lo deportaban a la Italia fascista lo mataban. Ese mismo personaje tiene un lado bien oscuro, ¿no? Era un agente del movimiento stalinista que persiguió y contribuyó a reprimir, por ejemplo, a los obreros que luchaban del lado del POUM en la Guerra Civil Española, ¿no? Muchos le atribuyeron el asesinato de Julio Antonio Mella y de otros comunistas. Esto literalmente no es verdad. Ya se ha investigado, ya está bien demostrado quién mató a Julio Antonio Mella, y no tuvo nada que ver Vittorio Vidali, pero el mismo hecho de que políticamente todos mataran a Julio Antonio Mella y todos voltearan a ver a ese güey, pues dice mucho, ¿no? Porque sí creían, sobre todo después, no tanto en esa época, eso fue en 1929, después, a finales de los años 30, así se las gastaban, entonces no es raro que lo consideraran sospechoso, ¿no? Y también están los muchísimos que admiro profundamente como artistas, como escritores. Carajo, Diego Rivera para mí es uno de los mayores artistas de la historia de México y quizá del mundo. Políticamente tuvo grandes momentos, grandes aciertos, grandes méritos y también grandes cagadas, para decirlo pronto, ¿no? No podía no podía militar disciplinadamente en ninguna organización por mucho tiempo, porque su ego se metía en el camino. Ego, en cierto modo, también explicable, dada su calidad de artista, pero pues así es esto, ¿no? Él logró que Cárdenas, él y Cárdenas, o sea, hay que darle también mérito al propio Cárdenas, lograron que se le diera asilo a Trotsky, pero con la misma ligereza Diego Rivera, años después, podía presumir de haber contribuido al asesinato de Trotsky. No era verdad, pero así era Diego Rivera, exagerado y mitómano, y un poco irresponsable, para decirlo así. No le quita ni un ápice de talento artístico. No sé si te gustaría que abriéramos el micrófono para que la gente que tenga alguna pregunta o quiera participar. Ahí el señor, si tenemos un micrófono inalámbrico, el señor de la gorra alzó la mano primero y ya después como 30 la levantaron por aquí. Acá, allá el señor de la gorra, por favor. Y ya después creo que el otro señor.
Sí, bueno, buenas tardes. Qué bueno que aclaras que tu libro no es un libro de carácter histórico. Y después señalas que te preocupa un tanto la objetividad en relación a cómo abordar todas esas biografías que contiene tu libro. Yo siento que comentar tu libro sí claramente es una desventaja cuando uno no lo ha leído, cuando no sabe cuáles son los personajes que más te impactaron y cuáles son los que te resultan más repudiables. Sin embargo, sí me gustaría, con tu permiso y la de toda la audiencia, precisar algunas cosas. Yo creo que si tú hubieras sido un poco más justo con México y con la gente que aparecen en tu libro, el libro no se llamaría La Rojería, sino La Rojinegrería, porque en la historia de México no solamente abundan los héroes y gente que dio su vida y gente que se sacrificó y que sacrificó todo en aras del desarrollo de la patria y de la clase obrera en concreto, que eran comunistas, empezando desde Ricardo Flores Magón, que no era comunista, sino que era libertario, es decir, era anarquista, hasta Julio López Chávez, que dirigió un gigantesco levantamiento agrario, convencido de que el programa agrario de Rodonácati, un anarquista europeo, era lo ideal para poder devolverle el bienestar a los pobladores agrícolas del Valle de México, y que el ejército juarista masacra impunemente a miles de gentes que habitaban el Valle de México, y que esto ha sido siempre motivo de controversia, porque cada vez que se menciona el papel que jugó Juárez masacrando a los seguidores de Julio López Chávez, siempre alguien que dice, es que Juárez es un héroe, pero Julio López Chávez también lo era. Entonces, nada más ese tipo de precisiones rápidamente sí las quisiera hacer. Ahora, otra que me parece muy importante, yo reconozco que León Trotsky ciertamente era un líder honesto y que fue uno de los primeros que puso el dedo en la llaga cuando dijo aguas con Stalin, aguas con el proceso de burocratización que este señor representa, pero no fue el primero. De hecho, fue un personaje, un escritor norteamericano que se llamaba Louis Fisher, que escribió una obra gigantesca sobre Stalin y que termina esta obra con el testamento de Lenin, donde Lenin advierte al Comité Central del Partido Bolchevique sobre lo que Stalin estaba haciendo dentro del partido, es decir, nucleando a todo ese grupo de gente oportunista, obscura, mediocre y corrupta, que después asesinaría a casi la totalidad del Comité Central del Partido Bolchevique, porque ciertamente muchos murieron de enfermedad, pero la mayoría fueron asesinados por Stalin y sus compinches. Otra precisión, el rompimiento entre Diego Rivera y Trotsky no fue un rompimiento mágico. Ciertamente hubo por ahí la intervención de Frida Kahlo. En los lavaderos de la izquierda en aquella época se decía que Trotsky se inmiscuyó sexualmente con Frida Kahlo y que cuando Diego se entera, se da ese rompimiento, porque inicialmente Diego había estado de acuerdo con Trotsky en fundar algo que era muy importante en aquella época, que era la Liga de Artistas Revolucionarios. No exactamente, hay precisiones, bueno, para empezar, no es, como digo, repito una y otra vez, no es una geografía. El que gente aparezca en mi libro no significa que los admiro más que a otros. Sí es debate, vamos pero, perdón, ¿ya terminó? Perdón. Sí es debate, vamos a comentar estos puntos. Los anarquistas fueron militantes de la clase obrera muy importantes, pero yo elegí, hubiera podido también hacerlo sobre líderes campesinos y entonces hubiera sido otro universo, ¿no? No, a mí yo elegí a los que pretendieron el modelo que aspiraron al modelo de la Revolución Rusa. Eso no significa que sean mis héroes, no todos, ¿no? Algunos sí. Creo que ese modelo tiene una validez mucho mayor que la idea que no se ha comprobado en ninguna parte de la historia de que hacer una revolución puede disolver al Estado al día siguiente. Sí es mi posición, sí lo creo. No, eso no ha pasado en ningún lugar ni en ningún momento. De por sí, aún en la Unión Soviética, tomar el poder no significó construir el comunismo o una sociedad sin clases automáticamente, porque para eso se necesita unas fuerzas productivas muy superiores, ¿no? Sí, no soy neutral, pero tampoco niego el mérito personal de los anarquistas.
Diego Rivera, etcétera. No nos vayamos a las cosas personales que son muy fáciles de encontrar. Hay cartas que prueban que entre Trotsky y Frida hubo algo. No expliquemos la historia por estos detalles, ¿no? Obviamente hubo algo entre muchos militantes, tenían vida privada, tenían cuerpo, pasaban cosas, pero creo que no debemos tanto explicar la historia. Por eso, Diego Rivera tenía su propia posición política. Los historiadores que se han clavado en este tema de que no me interesa tanto a mí personalmente, pero es real, afirman que Diego nunca se enteró del asunto con Frida. La que sí se enteró fue Natalia Sedova, cuya biografía se incluyó en el libro y produjo ahí una crisis marital, pero la verdad es que tampoco hay que clavarse, creo, en esas cuestiones. La Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios existía desde los años 20 y odiaba a Diego Rivera porque era trotskista, Diego, y ellos eran estalinistas. Entonces, Siqueiros, etcétera, tenían un periódico que se llamaba Frente a Frente. Lo que escribió Diego Rivera, o mejor dicho, firmó Diego Rivera junto con Bretón, y en realidad escribieron Bretón y Trotsky, fue un documento importantísimo que se llamó Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, que se puede conseguir en línea y les recomiendo mucho, sobre la posición revolucionaria con respecto al arte y al llamado por la libertad del arte, ¿no? No puede estar sujeto a la disciplina de un aparato político, era la posición de ellos, y me parece muy, muy valioso. No sé si alguien más quiere... Otra precisión antes de que Sebastián le lleve el micrófono al señor es que son personajes del siglo XX, ¿no? A la hora que estaban mencionando. Bueno, es que está cabrón ser influido por la Revolución Rusa en el siglo XIX, pero sí, son personajes y tampoco llega muy lejos, tampoco llega muy para acá. Son personajes de lo que podríamos llamar a grandes rasgos la vieja izquierda, o sea, los que empezaron a militar bajo el influjo de la Revolución Rusa, no los que empezaron a militar bajo el influjo de la Revolución Cubana, que son de los años 60 para acá. Muchos de estos llegaron a los años 60, a los 80. Cuando yo empecé a escribir esto, muchos estaban vivos, ya ninguno lo está, pero los últimos en morir fueron un par de militantes del Partido Comunista de los años 40, ya murieron todos, sin excepción, pero sí, está acotado, lo cual no lo hace, me parece, ¿por qué no pusiste a fulanito? Bueno, pues digamos, ¿por qué no lo hice de Guatemala? ¿Por qué no lo hice de la ecología? ¿No? Pues no, este es un libro de eso, busquen otros libros, si los que les... También lo de Flores Magón, la verdad, su biografía se conoce muy ampliamente, afortunadamente, los llamo a conocerla, de Magón y los magonistas, pero ya se conoce, o sea, sí se encuentra, ¿no? Esto me pareció que no se encontraba tan fácilmente. Sí, dos preguntas. El por qué rojería, ¿sí? Suena muy despectivo. La otra, ¿es cierto que Trotsky iba en contra de la burocracia? ¿Por eso lo hicieron a un lado? Gracias. Rojería porque se le dice rojos, un poco despectivamente, pero lo tomamos con orgullo a los comunistas. Y rojería, por ejemplo, a los judíos, al conjunto de judíos se dice la judería. Y así, ¿no? Al conjunto de romanos se le dice romería, no sé. Entonces, por eso, y con cierto sentido del humor le quise poner ese título para quitarle un poco de solemnidad. ¿Es cierto que Trotsky iba contra la burocracia? Sí, hay que definir qué significa burocracia. Para mí es más fácil, más cercano a nuestra experiencia hablar de un sindicato. Imaginémonos que nos organizamos nosotros en un sindicato y que hay mucho trabajo de organización, entonces nombramos a uno de nosotros que sea el organizador y que nos diga qué hay que hacer a los demás, y ese no puede trabajar, necesitamos pagarle para que se mantenga, y en un principio ese es el que se chinga más, o sea, ese es el más abnegado, el que se pone peores, pues chingas, ¿no? Digamos, pero si pasan mucho tiempo en circunstancias de aislamiento, como pasó en la Unión Soviética, ese va a decir, bueno, pero la verdad es muy difícil el trabajo que me tocó, súbanme un poquito el sueldo, y yo ya no quiero volver a trabajar nunca más, quiero trabajar, quiero vivir de esto toda la vida, etcétera. Así se va separando una capa distinta que llamamos burocracia, ¿no? En la Unión Soviética esa burocracia llegó a ser, no es una clase social, igual que los burócratas sindicales. El sindicato sigue siendo obrero, a pesar de esta gente. No es una clase social, no es como la burguesía mexicana, ¿no? Pero ahí sí hay gente que se va separando y eso crea problemas. Trotsky dirigió la lucha
él mismo fue parte del Estado soviético, fue el dirigente del Estado soviético, pero a partir de 1923-24 empezó a preocuparle la lucha por esto. Ciertamente no fue el único, como dice el compañero, ni mucho menos fue el único. Ahora, ninguno de los otros dirigió el Ejército Rojo. Es decir, sí, él tenía otro nivel y muchos tenían distintas posiciones. Por ejemplo, los mismos trotskistas que en México, como un español que se llamaba Grandizo Muniz, era trotskista, se oponía a la burocracia, pero llegado a un punto después de la muerte de Trotsky dijo, y yo no sé por qué chingados estamos defendiendo ese país totalitario, horrible que es la Unión Soviética, yo no quiero ya tener nada que ver con eso, ni tampoco con los sindicatos. Esa posición tenía al final de su vida Grandizo Muniz, o el poeta surrealista Benjamín Peret, que también militó aquí en México. Y Trotsky, si bien combatía la burocracia, hasta el final llamó a la defensa del Estado obrero de la Unión Soviética, ¿no? Al que no reconocía que se hubiera creado ahí una sociedad sin clases ni socialista, pero sí que el poder había pasado, que las relaciones de propiedad eran las propias del proletariado, y eso había que defenderlo según él. Él murió antes de que la Unión Soviética entrara a la Segunda Guerra Mundial, perdón. Pero antes de morir llamó a defender a la Unión Soviética y afortunadamente, me parece, la Unión Soviética venció a los nazis y por eso el mundo se vio libre de nazis, ¿no? El Ejército Rojo de obreros y campesinos de la Unión Soviética venció a los nazis y liberó al mundo de los nazis, y también la Unión Soviética, con sus relaciones de propiedad proletarias, conquistó cosas enormes. Fue el primer país en mandar un hombre al espacio, fue el primer país en mandar una mujer al espacio. Más preguntas por aquí. Bueno, primero me gustaría felicitarte por el libro, porque así como dices, es un libro de divulgación, y aunque a lo mejor no estemos tan acostumbrados a escuchar esa palabra en los libros, estamos más acostumbrados a escuchar novela histórica o escuchar ensayo u opinión. La divulgación es donde las personas que se dediquen a escribir la historia consultan esta parte de la historia. Me gustaría preguntarte dónde conseguimos el libro, tanto aquí en la ciudad o en otros estados de la República, para las personas que no radicamos aquí. El libro tiene una situación contradictoria, que no depende de mí, pero que es al mismo tiempo, la editorial es fantásticamente grande, se va a tener una muy buena distribución. Al mismo tiempo no es el precio que yo hubiera querido, porque está muy caro para mí, digo, no está caro comparado con otros libros que hay en el mercado, está bien, pero la verdad, para mí y para la brigada, eso es una posición que tenemos quienes trabajamos en esto. Los libros están muy caros. Este libro es un libro comercial, está muy caro, cuesta 400 pesos, casi, poco menos, pero se puede conseguir muy bien. O sea, va a estar pronto en no sé fuera de la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México, para empezar, está aquí en el puesto de Random House, pero para seguir va a estar en el Sótano, la Gandhi, etcétera, Péndulo, ¿no? todas esas cosas. No sabría decirte en otros estados, pero yo confío en que se va a distribuir bastante bien. Si no, ya tenemos, claro, es también un costo extra a veces, pero ya tenemos medios como Amazon, etcétera, para mandarlo encargar, o amigos, redes de amigos, ¿no? Alguien que vaya a la Ciudad de México le dices, date una vuelta por el Sótano, date una vuelta por la Gandhi y tráetelo. Y existe su versión electrónica, que es más barata. Existe su versión electrónica, que es más barata, sí. Además es un libro bien bonito, o sea, diseñado editorialmente, es un libro bien bonito y creo que eso justifica un tanto el costo. Pero sí, se puede comprar aquí, luego, en el primer puesto del lado derecho de esta carpa. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelantito. Hola, Oscar. Bueno, son dos preguntas. La primera es como muy personal. La duda que tengo es, dijiste que era como parte de tu fichero, ¿no? Toda la información que recabas en este libro. Y después dijiste que desde que empezaste a recopilar toda esta información, o sea, muchos de esos personajes aún estaban vivos. ¿Cuánto tiempo tenías con esa información? O sea, lo fui recopilando con los años. Lo empecé, yo creo, hacia 2008. Bueno, en cierto modo lo empecé desde mucho antes, pero así ya sistemáticamente lo empecé en 2008. A lo largo de 2010 se fue publicando una versión mucho más resumida en la revista Memoria, que era del CEMOS. Ya sigue existiendo, cambió un poco de
de diseño, pero sigue existiendo, y durante 2010 lo publiqué, pero se interrumpió la publicación a la mitad, y yo le seguí engordando y metiéndole más datitos, aquí y allá, y por eso, digamos, tanto tiempo. Pero sí, de 2008 aquí se han muerto varios. Uno de ellos, el último secretario general del Partido Comunista, Arnoldo Martínez Verdugo, murió hace no tanto, ¿no? Murió en ese lapso. Otón Salazar, el gran líder de los maestros, murió también estaba vivo cuando empecé con esto. Mi proyecto era entrevistarlos o conocerlos, quizá casualmente, como conozco a muchos de otras generaciones un poco más jóvenes, pero todos se me fueron muriendo antes de que o algunos ya estaban un poco, pues muy viejos o un poco seniles, ya no valía tanto la pena entrevistarlos. Pasa algo con la memoria, compañeros. Decía James Cannon, un líder comunista estadounidense muy importante, que cuando lo entrevistó un historiador para estas cosas, el historiador dijo: oiga, ¿usted sí se acuerda? Y él respondió: sí, porque yo me quiero acordar. O sea, para mí está vivo esto. Para muchos excomunistas no se acuerdan de nada, todo lo dicen vagamente, y así se van cruzando los errores y las vaguedades, ¿no? Por ejemplo, se dice: sí, claro, José Revueltas, uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. No, por favor, cuando José Revueltas tenía 3 años, 4 años cuando se fundó el Partido Comunista Mexicano, ¿cómo es posible, no? Pero sí, la gente habla muy a la ligera, ¿no? de estas cosas. Y creo que vale no sé si ustedes conozcan a los izquierdistas, pero nos las pasamos discutiendo acaloradamente y dedicamos horas y días en discutir pequeñas cosas para que luego venga un historiador y diga: no, total, anarquistas, comunistas, es lo mismo. No es lo mismo. Estas pequeñas diferencias son lo que hace la diferencia. Decía Lenin, ¿no? Tomando un ejemplo, creo que del escritor Tolstoy, que si uno de lejos, Tolstoy decía que si uno veía de lejos a un hombre que estaba moviendo los brazos muy chistoso, diría: ¡ay, un loco! Y si te acercas, a lo mejor ves que estaba afilando la guadaña, porque era un campesino que afilaba la guadaña en el suelo, y tiene sentido si se ve de cerca, pero si se ve de lejos, no. Sin estas pequeñas luchas no se hubiera formado la generación que luego ayudó a que, por ejemplo, la generación del 68 aprendiera masivamente en 2 meses, su conciencia evolucionara, ¿no? Si un movimiento tiene algo, es que la gente aprende rapidísimo. Esa gente no hubiera aprendido mucho si no hubiera habido una izquierda anteriormente. Pero eso no es nada, ¿no? La Revolución Rusa no se hubiera hecho sin estas discusiones que parecían minucias entre mencheviques y bolcheviques y así, ¿no? Perdón, es que dijeran 2 preguntas, solo me contestó una. La otra es, dijiste que parte de tu aportación a la comunidad con este libro, ¿no? Ibas a hacer como, no sé si entendí bien, talleres o algo así, ¿vas a hacer algo en tus brigadas o algún tipo de debates o...? Bueno, o sea, aquí estamos, pero yo siempre, digamos, invito a la gente a que se sume a las cosas existentes, pero sí vamos a organizar, les propongo, o sea, organicémonos, ¿no? Organicémonos para empezar en círculos, organícense ustedes si quieren invitarme, bien, si no, también, organicémonos, pero esto me refiero, ya van varias que hacemos, no necesariamente en torno al libro, pero para hablar de política y de memoria y poner en perspectiva histórica estas cosas. El compañero otra vez, pero antes de que el compañero vuelva a repetir, señora, preguntamos si alguien más... Sí, perdón. Sí. Buenas noches. Sí, me surge una curiosidad sobre la lucha y la militancia de las mujeres. ¿Hay mujeres en tu libro? Sí, hay una 20 más o menos, que es muy poco para el libro. Es muy poco por 2 razones. La izquierda mexicana no llegó a ser nunca, no llegó al modelo de los bolcheviques en cuanto a integración de las mujeres. Jamás, en ningún momento. Pero sí fue mejor que digamos que la derecha mexicana o que el PRI, que el centro, por así decir, ¿no? Si uno ve las fotos de los comités que decidían las cosas en México, son puras corbatas, pero no en un grupo de 5, sino en un grupo de 200. O sea, no había ni una mujer era una sociedad súper machista, ¿no? La izquierda mexicana fue un poco mejor, pero no lo suficientemente mejor, ¿no? Desde nuestra perspectiva actual. Ahora, a esa realidad de por sí machista se añade un segundo nivel, que es, como dije, este es un libro de divulgación de la historia que existe. Y la historia le añadió su propio machismo. O sea, invisibilizó el trabajo que sí existió de algunas mujeres. Entonces yo traté de compensarlo
poniendo especial atención, buscando qué hizo Benita Galeana, qué hizo la Cuca García, qué hizo Concha Michel, la cantante, qué hizo Tina Modotti, todas ellas salen y muchas más. Elena Torres, la primera, que fue la primera dirigente, la primera editora de la prensa comunista mexicana cuando se fundó el partido en 1919. Esas mujeres están olvidadísimas en la historia, no se consigue fácilmente sus biografías, por lo tanto, algunas me costó trabajo encontrar datos, ¿no? Estela, se me fue en este momento su apellido por andar diciendo tantos nombres. Jiménez Esponda, no encontré mucho sobre su vida, por ejemplo, que era una militante chapaneca, ¿no? Aparecen y desaparecen. Lo mismo con los militantes obreros, muchísimos, y obreras, aparecen en un momento, llegan a dirigir una central obrera, llegan a dirigir el Partido Comunista en un momento y desaparecen, y la historia no les sigue la pista de dónde murieron, ni tampoco les sigue la pista de dónde eran. Los intelectuales es todo lo contrario, ¿no? Sabemos exactamente qué opinaba Diego Rivera a los 6 años. Sabemos exactamente. Siqueiros, mi biografía de Siqueiros me parece muy interesante personaje porque encarna el estalinismo mexicano muy bien y además era un gran pintor, no se puede negar, grandísimo pintor. Es muy detallada, ¿no? Y también se cruza con la de mujeres como Graciela Amador, su primera esposa, que fue también la primera editora del Machete, cosa que pocos saben. Y tristemente también ves cómo era la vida privada en esa época, incluyendo la de los comunistas. Cuando Siqueiros se la deja por la uruguaya Blanca Luz Brum, ella tímidamente se aleja de la militancia, lo cual es una pena porque ella fue la fundadora, la administradora del Machete, no la editora, la administradora, que es un típico trabajo invisibilizable, ¿no? O sea, claro, yo voy a escribir los grandes artículos y tu compañera vas a organizarnos. Es lo más difícil del mundo, organizar. Por eso les digo, si quieren organizar círculos de estudio, etcétera, adelante. Es el trabajo más meritorio que hay, el trabajo de organización y el que se invisibiliza más. Pero eso lo digo en un prólogo que por un malentendido con el editor terminó no saliendo, pero quiero publicarlo aparte, sobre estas reflexiones que salen, por ejemplo, la cuestión de la mujer. Dicho lo cual, o sea, fue muy machista y todo, dicho lo cual, es verdad que también desde mucho antes de que se concediera el voto a la mujer, los comunistas organizaron específicamente a las mujeres para que lucharan por cosas como guarderías, hospitales femeninos y también el voto. Muchas gracias y felicidades. Hacemos una pregunta más para cerrar. Acá, el señor. Aquí. Me interesó lo que hablaste sobre los muralistas, ¿no? Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, que son los más representativos. Hay otros que también tienen su mérito. O'Gorman. O'Gorman me hubiera gustado meterlo porque era trotskista, pero la verdad es que era simpatizante trotskista, no era militante. Entonces, no, siendo justo con mi propio criterio, aunque soy muy fan de O'Gorman, es un gran arquitecto, no solo pintor, gran arquitecto mexicano y escultor. Él hizo la lápida de Trotsky, entre otras cosas, pero también hizo la casita, mucho más interesante que la de Frida en Coyoacán. Hizo la casita de Diego y Frida en San Ángel, ni casita, es un decir, comparado con la otra, pues. Pero es mucho más vanguardista, interesante. O'Gorman es un tipazo que tenía opiniones bien radicales, se peleaba con Trotsky por la izquierda, ¿no? Él decía, no quería que Cárdenas cuando inauguró un mural donde salían como cochinos Hitler y Mussolini en la época de la expropiación petrolera, y Cárdenas le dijo, híjole, es que vamos a tener aquí una recepción con los dignatarios de esos países porque tenemos que venderle el petróleo a alguien, porque Inglaterra y Estados Unidos nos están boicoteando. Trotsky dijo, pues es una petición razonable, o sea, es razonable defender la expropiación petrolera, con lo que implica. Y O'Gorman dijo, no, o sea, no, hasta a Trotsky lo flanqueaba por la izquierda. No lo incluí, sin embargo, porque fiel a mi criterio, incluí solo militantes. Sí incluí a Javier Guerrero, que fue comunista toda la vida, o a Luis Arenal, cuñado de Trotsky, participó con él en el atentado contra Trotsky, participó con él en la Guerra de España, y es muy ilustrativo también de este tipo de gente, y también es el perpetrador de la cosa conocida como Cabeza de Juárez.
Cierto. Nada más para terminar. Ahorita el muralismo, que es un aspecto visual para el pueblo, está congelado. No hay promociones, no hay visitas, en fin. Hay una visita en San Ildefonso, pero hay que promocionarla. Yo pienso que ahí está visualmente para que se le, para cual fue convocado para el pueblo, darle vida otra vez. Sí, bueno, también el muralismo es resultado, es extraordinario, es un fenómeno, creo que es uno de las conquistas de la izquierda mexicana culturales más importante, quizá la principal, conquista cultural de la izquierda mexicana, pero fue resultado de condiciones bien específicas históricas, donde la Revolución Rusa inseminó lo que estaba pasando en México. Sin la Revolución Rusa no hubiera habido Rivera, ni Siqueiros, ni muralismo. Y sin el proyecto sin la Revolución Mexicana, que no es poca cosa la Revolución Mexicana. O sea, tener a gente movilizada, campesinos armados en los ejidos, etcétera, etcétera, no es poca cosa, ¿no? Aunque su programa no condujera a un cambio de sistema social, pues era una gran circunstancia, ¿no? Y inseminada por el ejemplo de la Revolución Rusa, el muralismo fue una cosa fantástica. Actualmente yo me preguntaría si existen las condiciones políticas y sociales para algo así. Tal vez no, no lo sé, pues para eso hay que ser un genio como Rivera. Yo no lo soy, ojalá lo fuera, pero me parece que es, usted dijo también, no sé si la canción era el surrealismo, que es otra tendencia artística que también era mucho de la izquierda y pasó por México debido a que coincide con la época de la Segunda Guerra Mundial, los exilios. Muchos surrealistas importantes pasaron por México, ellos sí estaban cerca del trotskismo, como Benjamín Peret, el poeta, que era esposo. No, me preguntan siempre por Frida Kahlo, pero no sé por qué no me preguntan por Remedios Varo, que era esposa de Peret y también era simpatizante, ¿no? Vino exiliada de España junto con Peret. Tampoco la incluí porque también, igual que Frida, era más bien simpatizante pero la verdad, pues es padrísima también. Yo quiero dar a conocer aquello que no se conoce en otros lados. La historia de Frida, fantástica, recomendable. No tengo nada malo que decir sobre ella, pero la verdad se conoce en todos lados y en todo el mundo. Otras militantes, la Cuca García, pues pocos la conocen. La misma Benita Galeana, que escribió un libro de memorias fantástico, pocos la conocen. Por ejemplo, mujeres trotskistas no encontré ni una. Tristísimo ese detalle, ¿no? Mujeres lombardistas sí, aunque fueron expulsadas, como Macrina Rabadán, la primera diputada de oposición de México, militaba en el partido de Lombardo Toledano, pero cuando Lombardo se fue aliando más y más con el gobierno, la expulsó, tristemente, pero muchos la recuerdan todavía en Guerrero como una luchadora social muy, muy importante. Pues podemos ir cerrando, yo les agradezco mucho a ustedes, les pido un aplauso para Oscar. Si pueden acercarse al libro, ya sea en su versión impresa o en su versión electrónica, o juntarse un grupo de estudio y cooperarse para comprarlo.